El faraón, título otorgado a los grandes reyes del antiguo Egipto, quienes se los vinculaba con el dios Horus y, a lo largo de la historia, también pasaron a ser considerados como descendientes del dios Ra, siendo sus encarnaciones en la tierra. Aunque a los faraones se los situaba en un plano superior al resto de las personas, recién tras su muerte se los dotaba de divinidad y se los empezaba a venerar en los templos como nuevos dioses. Hoy conoceremos a los 8 faraones más importantes de todo el antiguo Egipto. Número 8. Al octavo puesto de este top se alza Amenofis IV, quien fue el 10º faraón de la 18ª dinastía de Egipto. En el 4º año de su reinado, cambió su nombre a Akenatón, que significa resplandor del sol. Su reinado está datado en torno a los años 1353 al 1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo. Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del, hasta el momento, predominante culto a Amón. El nuevo culto se centraba en la superioridad de Atón por encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El propio faraón sería el intermediario del dios. Este cambio tuvo grandes consecuencias. Hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que se había eliminado el culto a los antiguos dioses, muy arraigado entre la población que hasta ese momento era politeísta. No se sabe a ciencia cierta cómo terminó el reinado de Akenatón, ya que no se cuenta con documentos ni crónicas de la época. Además, la Damnatio Memoriae, decretada por los posteriores faraones de la 19ª dinastía, eliminó mucha información sobre su mandato. Sin embargo, la muerte de Akenatón en el 17º año de su reinado da al faraón una edad probable de entre los 30 y 36 años. Akenatón es recordado por la revolución religiosa, aunque estas reformas fueron revertidas tras su muerte, dejó un legado controvertido, pero significativo, que influyó en el arte y la religión egipcia. Número 7. Amenofis III, nacido en la ciudad de Tebas, fue el 9º faraón de la 18ª dinastía de Egipto desde el 1387 a.C. hasta el 1348 a.C. Sucedió a su padre, Tutmosis IV. Amenofis III fue coronado siendo todavía un niño, probablemente a la edad de 11 o 12 años. Durante el comienzo de su reinado, dada su corta edad, su madre, la reina Mutemuya, ejerció la regencia, probablemente asistida por un consejo de regencia. Su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad. Fomentó el arte y la arquitectura, construyendo numerosos templos y monumentos, incluyendo el templo de Luxor y los colosos de Memnón. Estableció relaciones diplomáticas con los reyes y con los príncipes que ejercían el dominio territorial en los países limítrofes con Egipto, así como en las áreas de influencia egipcias. Amenofis III dejó un legado de esplendor cultural y arquitectónico, estableciendo el estándar para el Reino Nuevo de Egipto. Su reinado es considerado uno de los más brillantes en términos de desarrollo artístico y cultural. Su templo mortuorio, situado en la orilla occidental del río Nilo, fue en su tiempo el mayor complejo religioso de Tebas. Desgraciadamente lo construyó en una zona que sufre continuas inundaciones, por eso, 200 años más tarde, el templo ya estaba en ruinas. Los colosos de Memnón, 2 estatuas de 18 metros de altura, que estaban situadas a la entrada del complejo, son el único resto que aún sigue en pie de aquel fabuloso complejo. Número 6. Tutmosis III fue el 6º faraón de la 18ª dinastía de Egipto, gobernó desde 1479 a 1425 a.C., siendo uno de los monarcas más importantes y poderosos de los 3000 años de civilización faraónica. En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión territorial. También es conocido como Tutmes III, variante de su nombre helenizado. En los 34 años que Tutmosis III gobernó completamente, solo emprendió numerosas campañas, tanto en el Próximo Oriente como en Nubia, y emulando a su abuelo, el gran Tutmosis I, quien realizó numerosas conquistas. Condujo al menos 17 campañas militares a Palestina y Siria y alcanzó el Éufrates. Bajo su reinado, Egipto alcanzó su máxima extensión, con dominios en Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia,
además de efectivos contactos comerciales con los reinos vecinos. Tal vez la batalla más brillante librada por el faraón fuera la batalla de Megido, donde el faraón y su ejército tuvieron que atravesar un angosto desfiladero, para así sorprender al entonces príncipe de Cadés, el cual esperaba el ataque por otra zona más accesible y por la cual pensaba que atacaría el faraón. Esta batalla está registrada en los llamados anales del templo de Amón de Karnak. La tumba de este faraón fue descubierta por los trabajadores de Vector Laurer en 1898. Tras limpiarla con cuidado, se hizo un plano de donde había sido encontrado cada objeto. La tumba había sido robada en la antigüedad, la momia del rey ya había sido encontrada en 1881. Número 5. Al quinto puesto se alza Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, perteneciente al Imperio Antiguo de Egipto. Reinó desde el año 2584 a.C. al año 2558 a.C. Si su nombre ha pasado a la historia, es porque bajo su reinado se construyó la Gran Pirámide de Giza, un monumento espectacular para un faraón del que se sabe poco, pero sí que fue uno de los primeros en retener un poder cada vez más centralizado. Es la época conocida como el Imperio o Reino Antiguo, cuando, en el tercer milenio antes de Cristo, los reyesuelos y sacerdotes perdieron parte de su poder. Esto último fue uno de los motivos por los que durante años Keops tuvo mala fama. Un desprestigio espoleado por los sacerdotes del dios Amón, una élite que en distintos periodos de la historia rivalizó con los faraones, dejando escritos para la historia, entre ellos, la historia de que Keops prostituyó a su propia hija para financiar los trabajos de su mausoleo. Una historia tan falsa como la creencia popular de que la pirámide fue erigida con mano de obra esclava. Por ello, es probable que no haya sido la construcción de la pirámide la causa del descrédito del reinado de Keops, sino las supuestas medidas administrativas y religiosas adoptadas por este rey, creyendo que llegó a perseguir el culto a Ra, cuando en realidad lo favoreció como todos los soberanos de la época, y muestra incluso el mismo nombre de su pirámide, lo que influyó muy negativamente en la tradición egipcia posterior, empeorando con el paso de los siglos la imagen de Keops. Por sus discrepancias con los cultos y su aparente megalomanía, Keops se alza como uno de los faraones más recordados e importantes de Egipto. Número 4. Es imposible consolidar un top de faraones egipcios sin mencionar al gran Alejandro Magno, quien fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. En el año 331 a.C., en su marcha victoriosa contra el imperio del gran rey persa Darío III, Alejandro Magno llegó hasta los confines de Egipto. El conquistador macedonio, que tuvo que emplear todos sus medios militares para someter a las ciudades de Palestina, penetró en el país del Nilo sin resistencia. Para gran parte de los egipcios, Alejandro aparecía como un libertador. En Menfis, Alejandro se cuidó de mostrar su veneración a los dioses egipcios, rindiendo honores a Apis, el toro sagrado. A cambio fue reconocido como legítimo faraón y entronizado según el rito tradicional con el apoyo del pueblo y de los sacerdotes. El mayor legado de Alejandro Magno como faraón de Egipto fue la creación de la gran metrópolis Alejandría. Alejandría era un pequeño poblado situado en una lengua de tierra entre la laguna de Mareotis y la costa marina, frente a la que se situaba la isla de Faros. En aquella franja de tierra, Alejandro decidió levantar una ciudad que llevaría su nombre y que muy pronto se convertiría en el gran puerto mediterráneo de Egipto y en la mayor metrópolis helenística, Alejandría. Se cuenta que él mismo trazó los planos de la ciudad y encargó que comenzara su construcción. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, dejando una huella imborrable en la historia del antiguo Egipto. Número 3. El faraón Tutankamón fue el último monarca de su familia real en el final de la 18ª dinastía que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Su padre era el faraón Akenatón, mientras que su madre era la hermana de este, identificada como tal por una prueba de ADN realizada a una momia desconocida llamada la Dama Joven, descubierta en 1898. Tutankamón accedió al trono con 8 o 9 años bajo la tutela del visir Ay, que finalmente sería su sucesor y probablemente también era pariente.
Tutankamón contrajo matrimonio con su media hermana Angesenamón, con quien concibió 2 hijas que murieron, la primera a los 5 meses de embarazo y la segunda poco después de nacer. El nombre del faraón, Tutankamón, se cree que significa imagen viviente de Amón, aunque el reemplazo de Atón por Amón se hizo después de la muerte de su padre, para congraciarse con el clero de Amón. Tutankamón reinstauró la religión politeísta del antiguo Egipto después de las reformas monoteístas de su padre, enriqueció y fue generoso con las órdenes de 2 importantes cultos, entre ellos el de los sacerdotes de Amón, y comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo amarniense. Trasladó los restos de su padre al Valle de los Reyes y movió la capital desde Ajetatón de nuevo a Tebas. Tutankamón es más famoso por su tumba intacta, descubierta en 1922 por Howard Carter. Esta tumba proporcionó una visión inigualable de la vida y la muerte de los grandes reyes del antiguo Egipto y revitalizó el interés mundial en la egiptología. Número 2. Cleopatra VII nació en octubre del año 69 a.C. en Alejandría. Fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto. Conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo, fue una mujer muy bella y seductora, con unas dotes políticas innegables. Dominaba 7 idiomas y, caso singular, fue el único miembro de su dinastía que hablaba la lengua de sus súbditos, el egipcio. Hija de Ptolomeo XII Auletes, rey de Egipto. Tuvo 2 hermanas mayores y 2 hermanos menores. Cuando el rey murió, en el 51 a.C., Cleopatra, de 17 años, y su hermano, Ptolomeo XIII, de unos 12, le sucedieron conjuntamente en el trono con la condición de contraer matrimonio. Sin embargo, en el tercer año de su reinado, Ptolomeo tomó el control exclusivo del gobierno y empujó a su hermana al exilio. Cleopatra reunió un ejército en Siria, aunque fue incapaz de defender su pretensión hasta la llegada a Alejandría, en el 48 a.C., de Julio César, quien se convirtió en su amante, apoyó su causa y concibieron un hijo a quien llamaron Cesarión. En el 47 a.C. Ptolomeo XIII murió en combate y César proclamó a Cleopatra faraona de Egipto. Cesarión, el último de los Ptolomeos, fue condenado a muerte por Octavio, y cuando la reina vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevada a Roma encadenada y sufrir una terrible humillación, sabiendo que Octavio pretendía exhibirla por su triunfo en Roma. Después de revestirse con sus galas reales, se suicidó el 29 de agosto del año 30 a.C., dejándose picar por una víbora áspid, y acabando ella misma con la vida de una de las mujeres más importantes de la historia egipcia y mundial. Número 1. Al primer puesto de este podio llega Ramsés II, conocido también como Ramsés el Grande, siendo el tercer faraón de la 19ª dinastía de Egipto, que gobernó durante 66 años Egipto, desde 1279 hasta 1213 a.C., siendo la dinastía más larga de la historia. Es a menudo recordado como el faraón más celebrado y poderoso del Imperio Nuevo, que a su vez es el período álgido del Antiguo Egipto. Sus sucesores y los egipcios posteriores lo llamaron el Gran Ancestro. Cuando tenía 13 años, Ramsés fue nombrado príncipe regente por su padre Seti I y se cree que accedió al trono al final de su adolescencia. La primera parte de su extenso reinado estuvo enfocada en la construcción de ciudades, templos y monumentos, incluyendo los templos de Abu Simbel y el Ramesseum. Fundó la ciudad de Pi Ramsés en el delta del Nilo, como su nueva capital y desde allí lanzó sus campañas militares en Siria, donde libró la gran batalla de Cadés contra los hititas. Ramsés también lideró otras expediciones militares en el levante mediterráneo con las que reafirmó el poder egipcio sobre la región de Canaán y también hacia el sur contra Nubia, las cuales se conmemoran en inscripciones en los templos de Beit el-Bali y Herf Hussein. Fue enterrado en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, cerca de Tebas, pero su cuerpo fue después trasladado a un escondrijo de momias reales en el que fue descubierto en 1881. Su momia se ha podido contemplar hasta fechas recientes en el Museo Egipcio de El Cairo y a partir de 2022 en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Ramsés II dejó un legado monumental de construcción y prosperidad. Firmó el primer tratado de paz conocido con los hititas y su reinado es considerado el punto culminante del poder y la gloria de Egipto, siendo considerado el faraón más importante de la historia. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.